Se dice que cuando se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. Una leyenda árabe dice que cierto molinero fue sorprendido por un camello al introducir sus narices en la tienda donde él dormía. El camello le hizo esa petición, que le permitiera meter las narices porque afuera había demasiado frío. A lo cual el molinero accedió. Pero tiempo después, el camello no solamente tenía las narices, sino tenía todo el cuerpo. Y esa actitud al molinero le molestó y le dijo que saliera de la tienda al camello. Y el camello le respondió que él no iba a salir de ahí si a él le incomodaba el espacio en el que estaban, que él saliera. Hay pecados que a manera de ese camello simplemente necesitan un espacio en el corazón del hombre, y cuando ya se le accede a ese espacio, simplemente se anidan y no hay nadie que los mueva de ahí. El rey David en el Salmo 38 expresa la destrucción que el pecado puede provocar, pero al mismo tiempo nos da el camino para salir de ellos. Es importante que usted y yo tengamos en claro que todos nosotros somos pecadores y que nadie es mejor que nadie, y que estamos en una lucha constante de poder mostrar los principios de Dios o que se reflejen en nuestra vida. El Salmo 38, versos 21 y 22 dice: no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Estos versículos muestran el corazón del salmista de auxilio, le pide auxilio a Dios por la condición en la que se encontraba. Ese clamor también debe existir en nosotros, por la vida de aquel joven que está en un momento de desesperación que lo puede llevar al suicidio, por la vida de la señorita que por curiosidad se metió en la drogadicción y hoy no puede salir de eso, las muertes diarias que escuchamos, aquello que ha provocado el enojo, el odio, la envidia, la indiferencia, que solo demuestra una sociedad que está convulsa y que necesita de Dios. Pero ¿qué hace el pecado realmente en nuestras vidas? Número 1, desordena. Y el rey David expresaba en el verso 3: nada hay sano en mi carne. Ese enemigo interno simplemente muestra aquella moral que un día hubo, la muestra como enferma y desordenada. También el pecado presenta agitación en las vidas de cada ser humano. No hay reposo en mis huesos a causa de mi pecado, expresaba el rey David en el verso 3 del Salmo 38. El pecado simplemente ocupa un lugar en nuestras vidas y llega al punto de quitarnos nuestra voluntad. Y tenemos que estar vigilantes en qué cosas estamos haciendo. Lo tercero que hace el pecado es producir opresión. Y el rey David muestra en el verso 4 las siguientes palabras: mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada gravitan sobre mí. Cuando el pecado es consumado, la culpa viene sobre la vida del ser humano. Y el único que puede librar de esa opresión es Jesús, quien venció al pecado en la cruz del Calvario. Lo cuarto que hace el pecado es producir corrupción. Y vea lo que dice el verso 5 del Salmo 38. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi pecado. El versículo muestra el alcance letal que tiene el pecado, trayendo consigo putrefacción y muerte. Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado por qué aquel adulto abusó de la vida de aquel niño hasta llevarlo a la muerte. Y es que el nivel de corrupción ciega al hombre, trayendo consigo actos de putrefacción. Lo quinto y lo sexto que produce el pecado es impotencia y produce tinieblas. Pero el camino a la salida David también nos lo muestra, y son 3 pasos. El paso número 1 es la confesión, y la confesión está a la par o está condicionada a una decisión que usted y yo debemos de tomar. Y dice el verso 18, David lo expresaba: confieso mi maldad, el que encubre su pecado no prosperará, dice la palabra. Y además dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que debemos de hacer para salir del pecado en el que nos encontramos es la contrición. Pero la contrición no simplemente es una tristeza, no, es una tristeza que lleva a arrepentimiento, y arrepentimiento es un cambio de dirección de 180 grados que debemos de hacer. Iba al precipicio y hoy me encuentro en un camino espacioso que solo Cristo me puede ofrecer a través del arrepentimiento y el perdón. Lo tercero es la fe.
Y dice David en el verso 15, en ti, Jehová, Dios mío, he esperado. Tú responderás, oh Dios mío. Solo Dios puede restituir una vida. Solo Dios puede restituir una familia, una nación, si tan solo confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Que esta semana podamos examinar nuestro corazón. ¿En qué momento dejamos de buscar a Dios? ¿Cuál fue la causa por el distanciamiento que tuvimos hacia Dios? Y vaya si esa palabra no está de moda hoy. Pero que no nos distanciemos de Dios. Este es el momento para volver a Dios. Recuerde que para que un animal sobreviva en la selva debe de morir otro animal. Para que el pecado muera en nosotros debemos buscar a Dios. Pero si queremos que el pecado viva en nosotros, pues no busquemos a Dios. La decisión está en cada uno de nosotros. Cristo ya ofreció el perdón, ya ofreció el arrepentimiento. Está en nosotros en tomar ese regalo tan hermoso de salvación que Jesús nos ofreció en la cruz del Calvario. Bendiciones.